¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente conectados en un miércoles más en el cual podemos encontrarnos en estos cultos de oración. Vamos a bajar un poquito aquí la cámara. Ahí está mejor. Nos alegra estar aquí conectados con ustedes. Estamos esperando que la gente entre, ¿verdad? Desafortunadamente no está funcionando hoy nuestro canal de YouTube. No sabemos qué le pasó. Intentamos, pero no queremos que nos pase lo mismo del miércoles pasado, que también estuvimos en ese mismo problema de querer mandar la señal, pero bueno, ahí nos estuvo como medio bloqueando, nos estuvo como poniendo problemas, nos estuvo poniendo dificultades, así que no queremos que nos pase lo mismo. Por lo tanto, estamos yendo solamente hoy por Facebook. Así que vamos a hacer algo, vamos a tomar este link, vamos a compartirlo. Honestamente, pues no quisiera que tuviéramos problemas de transmisión si sigo intentando enviar la señal por YouTube. Pero yo veo que ya varios de ustedes están ahí conectados y me alegra mucho tenerlos ahí. Tenemos a Silvia que nos dice... ah, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y doy gracias a Dios por cada prueba y por mostrarme su misericordia. Gloria a Dios. Silvia, nos alegra mucho tenerte por ahí. También tenemos varias personas conectadas en nuestra página personal y nos alegra verlos también a ustedes ahí. Así que vamos a iniciar hoy. De paso les digo, ustedes saben que terminamos el miércoles pasado una serie que llevaba por título Promesas Cumplidas, ¿verdad? Que era una serie basada en el Evangelio de Mateo. Y vamos a dar inicio a una nueva serie, pero no hoy, el próximo miércoles. Todavía estamos trabajando en esa nueva serie. Aquí tenemos a Almita también. Almita dice buenas noches desde México, bendiciones. Almita siempre está ahí pendiente de toda nuestra programación en Hispanos UCC. Así que Almita, nos alegra mucho también tenerte aquí en estos cultos de miércoles y que puedas ser bendecida, por supuesto, de toda esta programación que estamos trayendo. Muy bien, así que familia, nos alegra mucho tenerles por ahí. Por ahí está Luis Daniel Miranda, dice, pastor, saludos, hermano Miranda, Dios me lo bendiga. Luis Daniel es un hermano mío, hermano, no, no solo hermano en Cristo, hermano de batallas. Así que saludos Lucho, un abrazo brother a ti, a Luisa, a tu nene, a Jeremías. Así que nos alegra pues que ustedes ya estén por ahí conectados. Muy bien, estoy aquí organizando la diapositiva que vamos a tener para el tema de hoy, que como ustedes lo pudieron ver lleva por nombre los llamados y vamos a hablar acerca del llamamiento. Queremos invitarles también a que ustedes vayan dejando sus pedidos de oración ahí, ¿verdad? Para que podamos orar por ellos más adelante, para que podamos al final tener una oración de manera general y que podamos entonces dejar todos estos pedidos que tenemos en manos de nuestro Dios. Si ven que faltan personas que ustedes saben que deberían ya estar conectados, anímenlos, hablen, les díganle ya empezó el servicio, así que vamos a conectarnos y compartan este link también con esas personas pues que necesitan conectarse, que necesitan saber pues que hay un mensaje que Dios tiene preparado para ellos. Muy bien, así que vamos a dar inicio con una oración y vamos a entrar entonces en materia. ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, queremos darte gracias, Señor. Tú has sido bueno, tú nos has permitido llegar a la mitad de una semana en la cual hemos podido sentir tu compañía, tu bendición, tu cuidado, tu poder manifestándose en nuestra vida. Y nos alegra mucho, Señor, que a través de este medio seguimos teniendo la posibilidad de conectarnos. Así que, Señor, ayúdanos. Ayuda a que también la transmisión se pueda dar de buena manera. Sabes que a veces el internet, la tecnología son caprichosos. Pero Señor, que nada se interponga en el mensaje de esta tarde. Lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien familia, como les digo, el tema de hoy tiene que ver con algo muy importante, con algo que nosotros debemos recordar siempre, y es el hecho de que Dios nos ha llamado.
Dios nos ha llamado. Y vamos a hablar acerca justamente de eso, del llamamiento, de quiénes son los llamados, porque a veces decimos, bueno, Dios me llamó, o escuchamos a personas decir, Dios a mí me llamó, Dios me llamó por su gracia, ¿verdad? Dios quiere algo en mi vida, yo siento que Dios me ha llamado a mí, pero hay otras personas que dicen, bueno, ¿yo cómo hago para saber si Dios me llamó a mí también? ¿Verdad? ¿Cómo sé yo si Dios a mí me llamó? Y a veces es como una pregunta un poco capciosa, ¿no? El hecho de saber si Dios realmente me ha llamado a mí o no. Y al entender el llamamiento, también debemos entender lo que viene con ese llamamiento. Así que yo quiero que veamos algunos detalles en esta tarde acerca de algo tan maravilloso, de un privilegio tan grande que nosotros tenemos, y es el ser llamados o el ser escogidos. Yo creo que una experiencia bonita que tiene el ser humano es esa, ser escogido, ser llamado. Imagínate, tú vas a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Porque tienes la necesidad de conseguir un trabajo, de conseguir un sustento para ti, para tu familia. Y de repente te dicen, ok, gracias, te reciben la hoja de vida o el resumen o qué sé yo. Y te dicen, gracias por haber venido, nosotros te llamamos. Ese nosotros te llamamos, uno ya sabe que ahí no va a pasar nada, ¿verdad? Y a veces nos quedamos pensando, bueno, ¿será que realmente vamos a recibir esa llamada? ¿Verdad? ¿Será que realmente me van a escoger a mí? Entonces, el llamamiento es como ese privilegio, es esa esperanza que tú tienes de ser escogido dentro de un grupo, ¿verdad? Otro ejemplo quizá también podría ser, yo recuerdo mucho cuando jugábamos fútbol, le llamamos nosotros, o soccer, que le dicen aquí en Estados Unidos. Llegaba una parte que era bien difícil y era la parte en la que se dividían los equipos, en las que se armaban los equipos. Y era difícil esa parte por el hecho de que cuando venían a escoger, pues siempre escogían a los mejores primero, ¿verdad? Los que eran como los mejorcitos, entre comillas, eran los que se llevaban de primero. Y los que no éramos tan mejorcitos, pues los iban dejando de último. Entonces, siempre ponían a los dos mejores a escoger de primero, ¿verdad? Fulano y sutano van a escoger. Entonces, fulano y sutano empezaban, yo me llevo a este, yo me llevo al otro. El problema era cuando iba pasando el tiempo y cuando iban escogiendo a todos y uno seguía ahí en el montón sin que lo escogieran a uno. Ahora, cuando llegaba la parte final, donde quedaban solamente los últimos dos, y el que escogía decía, yo me llevo a fulano, y tú eras el último que quedaba, pues era bien triste, se sentía bien feo, porque cuando tú te ibas con el otro equipo, tú sabías que ese equipo no te escogió. Le tocó irse contigo, ¿verdad? Les tocó agarrarte, pero no fue que por iniciativa propia dijeron, ¿sabes qué? A esta persona yo la voy a llamar porque la quiero ver jugar en mi equipo. Entonces se sentía feo, ¿verdad? Que te dejaran de último en el momento de escoger, ya tú sabías de que simplemente tú no eras el más destacado, tú no eras el más diestro en ese deporte, y el hecho pues de que te dejaran de último ya tú entendías, ¿verdad? En qué concepto las otras personas o el resto de los chicos que iban a jugar te tenían a ti, ¿verdad? Lo mismo sucede en muchos aspectos de la vida cuando tú vas creciendo y ves que tus amigos, tus amigas empiezan a casarse, empiezan a tener familia y de pronto tú sientes que no hay alguien que se fije en ti, no hay alguien que ponga sus ojos en ti, no hay alguien que te escoja a ti, ¿verdad? Eso son cosas que golpean, el hecho de no ser escogido, el hecho de no ser llamado, el hecho de que alguien más se llevó ese trabajo que tú sabías que tú podías realizar. Ahora, la Biblia nos presenta algo maravilloso. Y la Biblia dice que Dios nos escogió, que Dios nos llamó, te llamó a ti y a mí. En otras palabras, cuando Dios estaba armando su equipo, mencionó tu nombre de primero y dijo, a él, a ella, yo la quiero conmigo. Y eso es maravilloso, el hecho de saber que somos llamados, el hecho de saber que Dios nos ha escogido, nos da a entender de que Él quiere que nosotros estemos ahí.
de que no es porque le tocó. Y nosotros vamos a encontrar citas interesantes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 13, nos muestra cómo Jesús llama a sus discípulos y dice que subió al monte y llamó así a los que él quiso para que estuviesen con él. Y más adelante, por allá en Juan capítulo 6, versículo 75, Jesús le decía a sus discípulos, ¿no los escogí yo a ustedes? Y hablaba de todos, y escúchame bien, incluía a Judas en esa lista. Cuando tú lees ahí los evangelios, incluía a Judas. Y es más, Jesús decía todavía en el evangelio de Juan, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Así que esto es algo maravilloso. El hecho de saber que somos llamados por Dios es algo que debe cambiar nuestra vida totalmente. Es algo que a nosotros nos debe llenar de gozo, de esperanza, de satisfacción, de alegría, el hecho de saber que somos llamados. Y por eso lo primero que quiero mencionar es que el llamamiento es un privilegio. Grábate eso, el llamamiento, el hecho de que Dios te haya llamado a ti y a mí a estar donde estamos ahora, es un privilegio. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 28 al 29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dios escogió lo despreciado del mundo. En otras palabras, cuando tú miras la historia de los discípulos, ninguno de ellos merecía estar ahí. Absolutamente ninguno. Todos tenían serios problemas de carácter, tenían problemas morales, tenían muchas cosas que fácilmente los hubiesen hecho descartables, los hubiesen hecho personas automáticamente rechazadas para la labor que se estaba buscando. Jesús estaba buscando personas que estuviesen con él, dice Marcos 3, para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios, para muchas cosas especiales que él tenía. Para ser líderes de su iglesia, para ser fundadores de su iglesia. Y ninguno de los discípulos, ninguno de ellos calificaba a los ojos del ser humano para estar en esa función. Sin embargo, la Biblia dice que Dios aún así los escogió, siendo lo más bajo, teniendo los trabajos quizá más ordinarios, teniendo cero preparación, a ellos Él los escogió. Y esto es maravilloso porque Dios escoge personas sencillas, Dios escoge personas comunes y corrientes como tú y como yo para glorificar su nombre en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿quién soy yo para que Dios me haya escogido a mí? ¿Qué he hecho yo para que Dios me haya escogido a mí? ¿Cuáles son mis méritos? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo para las cuales Dios me haya visto como alguien útil, ¿verdad? Y nos ponemos a mirar nosotros mismos y en realidad no hay nada que nosotros hayamos hecho para ganarnos el puesto de estar donde estamos sirviendo a Dios. Así que es un privilegio. Mira el versículo que te decía, Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así que te estás dando cuenta de que es Jesús quien llama, ¿verdad? Y es un privilegio, es un privilegio. Imagínate que tú sales de la entrevista de trabajo y a los 2 días, el el jefe de la compañía, el CEO de la compañía, te llama y te dice, ¿sabes qué? Quiero que estés en mi equipo de trabajo. Quiero tenerte aquí. Wow, yo creo que eso sería extraordinario, ¿verdad? Eso te llenaría porque tú dices, me están escogiendo a mí entre todas las personas que se presentaron para el puesto. Me están escogiendo a mí. Eso te hace sentir especial. Ahora, cuando nosotros miramos que no hay nada especial en nosotros y aún así Dios nos escoge a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, ¿qué te viene a la mente? Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia de Dios, que pudiendo escoger lo mejor de lo mejor, Él nos mira a nosotros, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Entonces, en primer lugar, ser llamado por Dios es un privilegio. Y tú y yo, al estar aquí,
podemos tener la seguridad de que Dios nos ha llamado y es una razón para todos los días agradecerle. Es un privilegio. Ahora, yo quiero que hablemos un poco acerca del por qué Dios nos ha llamado, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos llama? ¿Cuál es el propósito del llamado o del llamamiento que Dios nos hace? Bueno, vamos a encontrar algunos de ellos. Yo quiero mencionar algunos. Número 1, para una vida santa. Ese es el primero. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó, y mira, nos salvó, y dice también, y nos llamó. De paso, saludos a Dani Delgado y felicidades a Jackie, que también está por ahí. Vi que estuvo participando y tuvo uno de los primeros lugares por ahí. Saludos, familia Delgado, les queremos mucho. Mira lo que dice. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Mira lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Dios nos salvó y aparte de salvarnos, nos escogió, nos llamó. Y el propósito que está diciendo Pablo a Timoteo es para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan antes desde el comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Así que número 1, Dios nos llamó con el propósito de que vivamos una vida santa. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Una vida santa no es una vida perfecta. El concepto que nosotros tenemos de alguien santo es un concepto que lo hemos heredado de otras iglesias, donde prácticamente es alguien perfecto, es alguien que nunca peca, es alguien que hasta puede hacer milagros, qué sé yo. Ese no es el concepto de santidad que la Biblia presenta. La palabra santidad es una palabra, o santo, se le atribuye solamente a Dios, ¿verdad? Dios es el único santo, no hay nada más santo fuera de Él, ¿verdad? Como Él es el único santo, Él es el único que puede santificar. Y la santificación es el proceso, y lo que significa santificación es apartar, ¿verdad? Santificar es cuando Dios aparta algo para sí, para Él mismo. Nosotros tenemos muchas cosas que Dios apartó para Él y que son santas porque Dios las apartó. Por ejemplo, en la creación, cuando llegó el séptimo día, dice la Biblia que Dios lo separó, Dios lo apartó y lo santificó. Eso es lo que se refiere. ¿Por qué el séptimo día es un día santo? Porque Dios lo escogió con un propósito especial. Lo separó, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar muchas veces al apóstol Pablo llamando a los miembros de la iglesia, ¿verdad? A los cristianos llamándolos santos. ¿Por qué? No porque sean perfectos, sino porque Dios los apartó para Él, para su gloria. Entonces, Dios es el único santo, así es, y Dios es el único santo, Dios es el único perfecto, y Él, cuando separa a alguien o a algo para Él mismo, eso es algo que se convierte en santo, ¿verdad? O está en un proceso de santificación. Entonces, Dios nos llamó para apartarnos. La pregunta es, ¿apartarnos de qué? ¿De qué nos quiere apartar Dios? Hay un asunto aquí y es que nosotros hablamos mucho de apartarnos del mundo. Y el mundo, aunque no es el tema en el que quiero entrar, el mundo en la Biblia tiene dos significados distintos. Uno es el mundo que Dios pide que nos alejemos de él y otro es el mundo que Dios amó, ¿verdad? Son dos mundos totalmente distintos. El mundo del cual Dios nos pide que nos alejemos tiene que ver con las ideas, con las filosofías, tiene que ver con las enseñanzas que van contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso cuando el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 12:1, no os conforméis a este siglo o a este mundo, no está hablando de las personas, está hablando del tema de las ideas que van contrarias a los principios de Dios. El otro mundo del que la Biblia nos habla es el mundo que Dios amó, somos nosotros. Son las personas, ¿verdad? Entonces, esos son dos tipos del mundo. Está el mundo que Dios ama, que son las personas, que somos nosotros, pero está el mundo del cual Dios nos pide que nos alejemos. En San Juan, capítulo 17, Jesús oraba por sus discípulos y dice al Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Está hablando, ojo, no del planeta Tierra, está hablando de todas las ideologías, de todo lo que va en contra de sus principios. Y de eso es lo que Dios quiere que nosotros nos apartemos, de todo lo que vaya en contra de Él, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la manera en cómo nosotros nos apartamos del mundo? Sencillo, acercándonos a Dios. Entre más cerca tú estés de Dios, más lejos vas a estar del mundo. Entre más cerca estés del mundo, pues más lejos vas a estar de Dios. Así que se trata de eso. Dios nos ha llamado a nosotros de venir del otro lado de la calle, del otro lado del río, para este lado donde nosotros estamos. Apartarse del mundo no es otra cosa que acercarse más a Dios. Y cuando la Biblia dice que Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, es para vivir una vida apartada, ¿verdad? Y de eso se trata. Se trata de yo apartarme para Dios o de poder vivir una vida solo y únicamente dedicada a Él. Y eso no quiere decir que tú no vas a trabajar, eso no quiere decir que tú no vas a ir a estudiar, eso no quiere decir que tú no vas a hacer absolutamente nada. No, quiere decir que tú vas a glorificar a Dios en tu trabajo, en tus labores, en tu profesión, en tu escuela, en el lugar donde tú estés. Hay personas que piensan que vivir una vida santa es alejarse de toda la sociedad. Hay personas que piensan que apartarse del mundo es desaparecer por completo e irse por allá a las montañas a encerrarse y a vivir allá o irse al campo huyendo yo no sé de qué cosa. Eso no es apartarse para Dios, ¿verdad? Apartarse para Dios implica que en el lugar donde yo esté, en el lugar donde Dios me ha puesto, a trabajar, a estudiar, en mi vecindario, en donde sea, yo pueda marcar la diferencia. Donde hay tanto odio, yo pueda traer amor. Donde hay tanta oscuridad, yo pueda traer la luz que es Cristo Jesús. Donde hay tristeza y dolor, yo pueda traer el consuelo. De eso se trata, de marcar la diferencia. Y Dios nos apartó para vivir una vida que marque la diferencia con lo que todo el mundo ve. Que tus compañeros en el trabajo hacen tranzas y hacen cosas que no deben, pues no lo hagas tú, haz tú lo correcto, porque para eso te llamó el Señor, para vivir una vida distinta, una vida santa. No es una vida de locos, una vida de ermitaños donde tú no hablas con nadie, no, es una vida donde tú estés, marques la diferencia. Así que número 1, Dios nos llamó para vivir una vida santa. Número 2, Dios nos llamó para vivir una vida eterna. Y esto es maravilloso. Mira lo que dice Pablo a Timoteo nuevamente. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Esto es bien importante lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Aférrate a la vida eterna a la cual Dios te llamó. Dios nos llamó para vida eterna. En otras palabras, Dios quiere que vivamos y que vivamos eternamente, no en este mundo, en ese lugar que Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Dios quiere que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna la encontramos solo y únicamente en su Hijo Cristo Jesús. Punto. No hay otro lugar donde tú y yo podamos encontrar la vida eterna. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo de que uno de los propósitos del llamamiento es que nosotros entendamos de que esta vida que nosotros estamos viviendo es pasajera. Esta vida es una vida temporal. Esta vida termina, ¿verdad? Pero hay una vida que no termina, hay una vida que es eterna, hay una vida que será para siempre, hay una vida que realmente vale la pena. Y eso es lo que él le llama esa vida eterna. Y uno de los propósitos por los cuales Dios nos llamó es que nosotros entendamos cuál es la vida que realmente importa. A veces nosotros estamos muy centrados en vivir la vida terrenal y nos olvidamos mucho de lo que es la vida eterna que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? A veces nos enfocamos más en prepararnos para seguir viviendo más en esta tierra, ¿verdad? Y a veces tenemos afán de llenarnos de cosas materiales, no sé, a veces la avaricia, el hecho de tener más. Y ojo, no estoy hablando de que no podamos tener una casa o un carro, no, al contrario. Eso hace parte de el buen manejo del dinero, de lo cual la Biblia habla mucho, de que nosotros debemos ser sabios en el manejo del dinero y pues comprarse una casita es una buena inversión en vez de estar pagando renta, así que si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pero estamos hablando más es de una preparación interna, ¿verdad? Es el hecho de yo entender que si el día de mañana yo tengo que salir y dejar todo, yo pueda estar dispuesto a hacerlo, que no me pase lo que le pasó a la mujer de Lot. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Cuando
Abraham habla con Jesús, que se le presenta ahí junto con estos dos ángeles, y le habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Le dice, mira, ahí está mi sobrino, se llama Lot, quisiera que ellos salieran de ahí, así que el Señor envía a sus ángeles. El único compromiso que tenían era no mires hacia atrás, no mires hacia atrás por nada del mundo. Van a pasar muchas cosas que te van a asombrar, pero no mires hacia atrás. Ese era el único compromiso que tenía. Enfócate en lo que tienes por delante, pero no mires hacia atrás. Así que van los ángeles, sacan a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, y conocemos la historia de que la mujer empezó a pensar en lo que se estaba quedando, en los muebles, en la troca, en la decoración, en las porcelanas, en todo lo que tenía ahí en la casa, y voltea y mira en las amigas, en las salidas al mall, voltea y mira, y el hecho de mirar es más que voltear la cabeza, es el hecho de sentir que su corazón todavía pertenece allá, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos pues que queda convertida en esa estatua de sal. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque la vida eterna, para vivir la vida eterna, que ojo, la vida eterna empezamos a vivirla desde el momento en que somos salvos. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo se le ocurre que vamos a vivir la vida eterna desde el momento en que somos salvos, que es el momento en el cual nosotros aceptamos a Jesús como Salvador? Claro, porque nosotros sabemos que tan pronto aceptamos a Jesús como Salvador, empezamos a vivir la salvación. Y si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Empezamos a vivir la salvación en el momento en que aceptamos al Salvador. Y en ese momento, cuando estamos experimentando la salvación, ya no hay muerte para nosotros. Recuerden que los que mueren en el Señor no se les llama muertos o no se dicen que están muertos, sino que duermen, ¿verdad? Entonces es morir, y no quiero entrar en el tema de la segunda muerte, pero ya no hay muerte para nosotros, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Es decir, que la vida que estamos viviendo, esa salvación que estamos experimentando, no va a ser interrumpida. La vida eterna la encontramos en Cristo Jesús. Y Dios nos llamó para que vivamos vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando vivimos vida eterna en Cristo Jesús, tan pronto aceptamos la salvación, no va a haber muerte para nosotros. Va a haber un sueño temporal y el Señor nos va a despertar de ese sueño, pero viviremos con Él por la eternidad. ¿Te parece maravilloso esto que estamos viendo? Dios te está llamando y te está diciendo, yo no quiero que tú te centres en la vida que hay aquí en este mundo. Yo quiero que tú entiendas que este mundo de dolor, de tristeza, de crueldad, de tantas cosas malas que vemos, no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo algo mejor para ti. Y empieza en el momento en que aceptas a Cristo Jesús. Por eso siempre que se habla de la vida eterna en la Biblia, va ligado a Cristo Jesús. Dios nos llamó no para que nos conformemos con la vida en este mundo, sino para que entendamos de que hay una vida mejor, una vida eterna que Él quiere darnos a nosotros a través de Cristo Jesús. Número 3. Y esta me gusta mucho. Dios nos llamó para vivir en paz. Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, mira lo que dice, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Yo creo que es algo que lo que nosotros necesitamos ahora, algo que nosotros anhelamos ahora, y no solamente nosotros, yo creo que toda la humanidad ahorita está pidiendo a gritos, es algo de paz, es algo de tranquilidad. Necesitamos un break de tantas cosas malas que están pasando en el mundo. Y es difícil vivir en paz cuando nosotros estamos viviendo una guerra no solamente física, sino también una guerra espiritual. Y a veces vamos a tener que enfrentar situaciones donde vamos a haber conflictos entre familia, donde va a haber conflictos entre hermanos de iglesia, donde va a haber conflictos en el trabajo, donde vamos a sentir injusticia, donde vamos a ser víctimas de malos tratos, o donde quizás somos nosotros los que vamos a cometer esas injusticias, ¿verdad? Pero si hay un propósito que Dios tiene para nosotros, es que podamos vivir en paz. Jesús le decía a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que viene de Dios es una paz distinta.
Es una paz que la gente no entiende. Por eso Pablo, cuando habla de la paz de Dios, dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende cómo en medio de la dificultad tú estás tranquilo. La gente no entiende cómo en medio de la tormenta tú tienes paz. Y ahí es donde nosotros debemos entender algo maravilloso. La paz no es la ausencia de tormentas. La paz es la presencia de Dios en medio de las tormentas. A veces nosotros oramos para decir, Señor, quítanos los problemas. Pero los problemas van a ser necesarios en la vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Es decir, a pesar de los problemas hay victoria. A pesar de las tormentas hay paz. Y eso es algo que no se entiende ni se puede explicar. Eso es algo que se vive. Eso es algo que se vive. No me preguntes a mí cómo una persona que ha perdido a su ser querido puede sentir paz y tranquilidad y gozo. Yo te puedo hablar de la promesa que tiene en el Señor, pero la verdad es que solo en el momento cuando tú estés viviendo la paz la vas a entender. La paz de Dios no es algo que se explica, es algo que se vive, es algo que se experimenta y tú la vas a sentir en el momento que cuando normalmente todo debería venirse abajo, tú estás de pie porque el Señor te sostiene y sientes esa tranquilidad. Esa es la paz que viene de Dios. Esa paz solo Cristo Jesús la puede dar. Por eso dice que el Señor nos llamó a vivir en paz. Tú no tienes necesidad de estar enfrentando situaciones que puedes manejar de una manera distinta a través de la paz que Dios te puede dar. Así que Dios nos llamó para vivir en paz. Y otra razón que también quiero mencionar es que Dios nos llamó, y quizá puede ser esta la más importante de las que hemos mencionado. Todas son importantes, pero esta también tiene una trascendencia muy fuerte. Y es que Dios nos llamó para vivir en comunión con Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Cristo, Jesucristo, nuestro Señor. Otras versiones dicen, y los ha llamado. Esta dice invitado. Pero una de las razones por las cuales Dios nos ha llamado es para eso, para que tengamos comunión con su Hijo Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 8 versículo 30 dice, después de haberlos elegido, escucha bien, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este texto es para subrayarlo sí o sí. Dios nos escogió y nos llamó para que nos acercáramos a Él, y una vez que nos llamó nos puso en relación correcta con Él, y luego de ponernos en relación correcta con Él nos dio su gloria. Wow, este texto a mí me encanta muchísimo. Dios nos ha llamado con el propósito de que tengamos relación con su Hijo Cristo Jesús. Si tú y yo hemos sido llamados, nuestro propósito es tener una relación con Cristo Jesús diaria, constante, 24/7. No es una relación de los sábados, no es una relación de los miércoles en la tarde, no es una relación simplemente cuando hay transmisiones de programas de parte de las iglesias. Es una relación ininterrumpida, 24/7. Por eso, cuando nosotros miramos, por ejemplo, San Juan capítulo 15, Jesús habla de permanecer en Él. El que permanece en mí lleva frutos, ¿verdad? Y habla de que Él permanece en nosotros, de que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Es una relación, permanecer implica una relación permanente. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Un cristiano part-time no puede hacerle frente a un enemigo full-time. Un cristiano de medio tiempo no puede hacerle frente a un enemigo de tiempo completo. El enemigo está todo el tiempo buscando la manera de destruirnos a nosotros, de destruir nuestra familia, pero Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él permanentemente. Por eso, Santiago decía, sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá. Pero tienes que someterte a Dios. Día que no te sometas a Dios, día que el enemigo entra y ataca. Así que Dios nos llamó para todas estas cosas que estamos viendo, ¿verdad? Para vivir una vida santa,
para vivir en paz, para vivir una vida eterna y para vivir en comunión con Cristo Jesús. Y por último, quiero mencionar esto. Nos llamó para servirle a Él. Y esto es demasiado importante. Mira lo que pasó. Aquí este versículo lo mencionaba al principio, pero te lo repito ahora. Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Servir a Dios es un resultado de la comunión con Dios. Cuando tú tienes una comunión con Dios, naturalmente tú vas a sentir la necesidad de servirle a Él. En Marcos capítulo 3, versículo 13, ustedes se dan cuenta que Él sube al monte, llama a sus discípulos, dice a los que Él quiso, y los establece, dice que lo primero para que tengan comunión con Él, para que estuviesen con Él. Y entonces, como resultado, iban a ir a predicar, iban a tener autoridad, iban a sanar enfermedades, iban a echar fuera demonios. Cuando nosotros vivimos en comunión con Dios, vamos a entender la importancia de servirle. Dios nos llamó con el propósito no simplemente de que seamos consumidores de la palabra. Está muy bien escuchar sermones, conectarnos a los programas, compartirlos y todo eso, pero hay algo más que debemos hacer y es servirle. La mejor manera de servir a Dios es a través de nuestro prójimo. Jesús decía que lo que hacen por estos hermanos más pequeños, lo hacen por Él también. Es decir, que para servir a Dios podemos empezar con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con el necesitado, con la persona que realmente está pidiendo a gritos por una ayuda. Así que Dios nos llamó para servirle a Él. Características de un llamamiento auténtico. Quiero avanzar rápido en esto. Número 1. ¿Cómo sabes tú que tu llamado ha sido auténtico, es genuino, es de verdad que es Dios quien te está llamando? Número 1. Cambia tu manera de ver el pasado. Y esto es maravilloso. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los llamó, es santo. Mira que esto es bien importante. Nuestro pasado tiene que cambiar. Y uno dice, bueno, pero si el pasado ya pasó, ¿cómo puede cambiar el pasado? De la siguiente manera, a veces nosotros seguimos viviendo en el pasado. A veces nosotros seguimos acordándonos y extrañando cosas que ya no deberíamos extrañar, pensando en cosas en las cuales ya no deberíamos estar pensando. Y es un proceso. Esto es algo que con el tiempo se va a ir dando. No te frustres si tú sientes que hay cosas con las que sigues luchando. Pero entiende algo, Dios nos llamó para que nuestro pasado deje de ser importante. Y esto habla de algo muy bonito. Cuando Dios perdona, Dios olvida. No quiero meterme mucho en el tema del perdón, pero hago un comentario simplemente. El perdón del ser humano es yo perdono pero no olvido. Pero la Biblia dice que Dios perdona y olvida nuestra maldad, la arroja a lo profundo del mar. Cuando Dios nos llama para cambiar nuestro pasado, para que nuestro pasado deje de golpearnos hoy, para que nuestro pasado deje de ser importante hoy. Tu pasado no interesa. Tu presente y tu futuro son lo que Dios quiere trabajar. Lo malo que hayas hecho, Dios lo puede perdonar. Dios ya lo perdonó. Dios lo arrojó a lo profundo del mar. Tu pasado no determina tu futuro. El pasado de los discípulos era terrible. De muchos de ellos tenían serios problemas. Y aún así, Dios tenía algo preparado para ellos. Muchas de las personas que hoy en día tú ves sirviendo a Dios tuvieron un pasado oscuro. Y aún así, eso no fue un impedimento para que Dios pudiera glorificarse en ellos. Dios, cuando te llama, cambia ese pasado, no en el sentido de que devuelve el tiempo, sino que en el sentido de que ya deja de importar, no es importante, ¿verdad? Te va a servir para aprender lecciones, para sacar lecciones valiosas para tu vida, seguramente, pero no para determinar tu futuro. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 1, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. No podemos seguir viviendo igual que antes. No quiere decir que vamos a cambiar de la noche a la mañana todas las cosas malas que teníamos. No.
Pero como dice Pablo, como decía Pablo en el libro de Filipenses, no es que ya hayamos llegado, no es que seamos perfectos, pero hay que ir avanzando, hay que proseguir a la meta, ¿verdad? Entonces, cambia tu manera de ver el pasado. Número 2, cambia tu manera de ver el presente. Dice, y sabemos, Romanos 8:28, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo también dice, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que su propósito han sido llamados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios te llama, las cosas que pasan en tu presente, las cosas que están ocurriendo hoy en tu vida, hacen parte de ese propósito. Hay cosas que nosotros no vamos a entender por qué están ocurriendo. Quizá lo que está pasando en nuestra familia, lo que está pasando con nuestros hijos, lo que está pasando con nuestros padres, lo que está pasando en nuestro trabajo, lo que está pasando en el aspecto migratorio, qué sé yo. Hay muchas cosas que están ocurriendo, que están llegando a nuestra vida y que no entendemos el por qué. Pero la Biblia dice que todas las cosas que ocurren, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O como dice esta versión, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados. En otras palabras, cuando yo soy llamado, mi manera de ver el presente, lo que está ocurriendo conmigo ahora, cambia, porque ahora yo entiendo de que Dios me llamó, de que Dios tiene un propósito y que lo que está pasando conmigo hoy no va a cambiar lo que Dios tiene para mí mañana. Así que cambia mi manera de ver el presente y dice 1 Tesalonicenses 5:24, aquel que los llama es fiel. Si Dios te llamó con un propósito, nada ni nadie va a cambiar ese propósito. Y número 3, cambia la manera de ver tu futuro. Por eso Pablo decía, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Eso es algo bien bonito, porque ahora Pablo está mirando al futuro y Pablo entiende que Dios lo ha llamado para llegar allá, para llegar a la meta Cristo Jesús, ¿verdad? Allá debemos apuntar nosotros. Entonces cambia tu manera de ver el futuro, porque ahora en tu futuro tú ya tienes una meta, tienes un propósito y es llegar allá a ese premio que Dios tiene preparado para nosotros. Así que el llamamiento cambia tu manera de ver el pasado, cambia tu manera de ver el presente y cambia tu manera de ver el futuro. Y por último, Dios nos ha llamado, pero falta la parte más importante. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo voy a responder yo a ese llamado? Quiero mencionarte también 3 cosas. El llamamiento se da en 3 aspectos. El primero es el llamamiento individual, ¿verdad? O personal. Quiero aquí leerte el versículo. Dice, Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Eso es algo bien bonito. Este versículo en Juan capítulo 21, versículo 22, nos muestra la escena donde Pedro está diciéndole al Señor, Jesús le está diciendo a Pedro, mira, apacienta mis ovejas, y le habla de que cómo va a morir, le dice, antes tú ibas para donde quieres, pero ahora te van a tomar y te van a llevar a donde tú no quieres, y le está hablando acerca de su muerte, le está dando algunas ideas de lo que va a ocurrir más adelante con los discípulos, y dice la Biblia que Pedro empieza a mirar a Juan, que está por allá atrás como intentando parar oreja a ver qué están hablando, y Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con Juan? Y Jesús le dice, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Va a sonar feo, pero básicamente lo que está diciendo el Señor es, ¿y a ti qué te importa? Tú sígueme, no te preocupes por el otro, tú sígueme. El llamamiento es una respuesta personal, individual. Entonces a veces nosotros esperamos que otro conteste el llamamiento para nosotros también responder, ¿verdad? No, si mi esposo o mi esposa se animan, entonces yo me animo. Si mi esposo se bautiza, entonces yo me bautizo. Si mi esposa se bautiza, entonces yo me bautizo. Si mis padres se bautizan, yo me entrego al Señor también. Si fulano se compromete, entonces yo también. No. El Señor dice, ¿y a ti qué te interesa lo que los demás hagan? Tú sígueme, tú responde. Tú haz lo que yo te estoy pidiendo. Así que el llamamiento tiene que ser un asunto personal. Tu respuesta a Dios no puede depender de la respuesta de los demás. Porque así como el llamamiento es individual, la salvación es individual también. Número 2.
Hay un llamamiento a la familia y hay una familia que tiene que responder. Mira que algo bien interesante, dice Éxodo capítulo 4, versículo 20. Así que Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Mira que hay algo bien interesante. Cuando Dios llamó a Moisés, no solamente llamó a Moisés a volver a Egipto, lo llamó a él, a su esposa y a sus hijos. Cuando Dios llama a un individuo, llama a la familia completa. Por eso Josué responde al llamamiento y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. O yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Que de paso, ese es un programa que tenemos los viernes a las 7 para que no se los pierdan por Hispanos UCC. Pero la familia también requiere de una respuesta a ese llamamiento. Primero empieza por mí, por eso Josué, uno diría, bueno, el burro por delante, es mi casa y yo. No, Josué dice yo y mi casa. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que responder. Y entonces, cuando yo ya haya dado la respuesta al Señor, cuando yo esté comprometido con el Señor, ahora yo puedo ir con mi familia y decir, bueno, es el turno de ustedes también. Y eso no se hace con la presión, eso se hace con el ejemplo, eso se hace con el testimonio de una vida entregada al Señor. Y número 3, la iglesia también tiene un llamamiento que responder. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20, es un versículo que conocemos. Mira, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. A veces nosotros tomamos ese versículo para leérselo a esas personas que no se han bautizado, para decirle, mira, el Señor te está llamando. Pero si nosotros vamos al contexto del versículo, Jesús está llamando a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este tiempo, que era una iglesia rebelde, y le está diciendo, yo te estoy llamando a ti, para que tú abras la puerta. Así que el llamamiento de Apocalipsis 3:20 no es para los inconversos, es para la iglesia. Dios nos está llamando como iglesia a que cumplamos su propósito, a que podamos reflejar a Jesús en nosotros, a las demás personas, a que cuando las demás personas vengan a la iglesia, vean a Jesús, cuando nos vean a nosotros, vean a Jesús, para que nosotros podamos ser la luz del mundo, no solamente la luz del templo, para que nosotros podamos ser la sal de la tierra, para que nosotros podamos cumplir el propósito que Dios nos ha mandado. Así que, como te puedes dar cuenta, ser llamado por Dios es un privilegio que tiene propósitos maravillosos. Dios quiere que vivamos una vida eterna, Dios quiere que vivamos en paz, Dios quiere que tengamos comunión con Él, Dios quiere que le sirvamos. ¿Y cómo podemos saber nosotros eso? Porque al ser llamados por Dios, nuestra manera de ver el presente, nuestros errores del pasado, lo que cometíamos cambia. Y el pasado, el presente también cambia. Lo que me está ocurriendo ahora hace parte del propósito de Dios. Lo que viene ahora hace parte del propósito de Dios. Y ese llamamiento lo tengo que responder yo. Después tengo que ir a mi casa y después tengo que ir como iglesia. Dios nos ha llamado. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Se repartieron los equipos y el primer nombre que Dios mencionó fue el tuyo y el mío. Yo te quiero en mi equipo. Gloria a Dios porque hemos sido llamados. Pero esta tarde es una tarde para responder ese llamado de Dios. Si tú ya respondiste ese llamado y ya lo hiciste, quiero que sigas aferrado a ese llamado, quiero que te consagres a ese llamado y quiero que digas, Señor, donde quiera que yo esté y lo que quiera que yo haga va a ser para ti, para tu honra y tu gloria y para el cumplimiento del propósito que tú tienes para mí. Y si tú aún no has aceptado ese llamado, yo quiero invitarte a que hoy tú le digas, Señor, hoy yo digo sí, hoy yo acepto ese llamado, hoy me comprometo contigo, dime qué quieres que haga. Como decía el profeta, heme aquí, envíame a mí. Así que me alegra que podamos entender la importancia de ese llamado que Dios nos hace. Vamos a orar. Quiero de pronto leer algunos de los comentarios antes de orar. Dice Ibi Sanabria, amén, exacto, solamente Dios es santo y perfecto, así es. Margarita, alabado sea nuestro Padre eterno. Joaquín Moreno también dice amén, saludos Joaquín. Por aquí tenemos a Dani Delgado, saludos Dani familia. Lunita Bon también dice amén. Almita dice gracias pastor, Dios siempre me habla tan claro a través de usted y es una gran bendición haberlo conocido y poderlo escuchar. Igualmente Almita, no nos conocemos personalmente, pero bueno, gloria a Dios que el Señor esté bendiciendo tu vida y la vida de tu familia. Pido oración por mi amiga Ivonne Luna
para que Dios la proteja. Ya que tiene que regresar a trabajar, ella trabaja, en un hospital aquí en México y se expondrá al coronavirus. Así que vamos a estar orando por Ivonne Luna. Muy bien. Y también vamos a orar por todos esos pedidos que quizá no han entrado, pero que van a entrar a lo largo de la transmisión. Vamos a orar entonces. Amado Dios y buen Padre, gracias Señor porque tú nos has llamado, porque pudiste haber escogido personas mejores, personas más capacitadas. Pero Señor, tú no ves lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en tus manos. Gracias por llamarnos, Señor, y permite que nuestra vida pueda ser vivida conforme a ese llamamiento que tú nos has hecho. Señor, oramos por las peticiones, las que se han puesto, las que aún no se han puesto, las que hemos leído también, Señor, para que tú te manifiestes conforme a tu voluntad, para que manifiestes tu poder y que podamos, Señor, ir a descansar tranquilos, sabiendo, Señor, de que tú tienes un propósito cada día con nosotros y que así como vimos la luz de un nuevo día hoy, mañana estaremos confiados en que tú nos levantarás para seguir cumpliendo tu propósito en nosotros. Derrama tu bendición, lo rogamos en Jesús. Amén. Familia, gracias a todos por conectarse nuevamente. Dios me los bendiga. Los vamos a dejar entonces con una alabanza y vamos entonces a quedar despedidos en el resto de la tarde. Una feliz tarde para todos. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores. Manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir, a mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti. En tus manos, Dios, entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Descansaré.